Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a nuestro grupo de oración Viernes de Sanación, grupo de oración vía internet. Díganme por favor si me están escuchando. Ok, muy bien, entonces los invito a que pongamos toda nuestra fe en el Señor, pidamos la intercesión de Nuestra Señora la Virgen María y empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, de ti proviene toda bendición en el cielo y en la tierra. Humildemente, Señor, yo te pido perdón por mis pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Te pido perdón por las veces que te he fallado. Te pido perdón por todos los daños que he cometido, por la rabia que he tenido, por el dolor, por todas las fallas que he cometido, Señor. Te pido humildemente que tú me des tu perdón. Te pido humildemente que tú me ames, que tú busques dentro de mi corazón mis heridas y hoy, Señor, me ayudes a perdonar. Lo que te pido humildemente, Señor, es que hoy me ayudes a perdonar. A ti, Virgen María, cúbrenos con tu manto, ayúdanos a sanar nuestras heridas, ayúdanos a poder cada día acercarnos más a ti, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, muy buenas noches. Entonces hoy tenemos nuestro grupo de oración. Tenemos hoy 47 personas. Por favor, díganme quién viene hoy por primera vez al grupo. ¿Quién entra por primera vez? Escriba ahí yo. En el chat pueden escribir. Ahí hay una línea de chat. Muy bien, entonces bienvenidos Alicia, Linda, Pilar, María Trinidad, Zairi, Carmen, Juan Alberto, Dolores, Lenis, Daniel, Luz, Janet, Javier. Gracias por asistir, Dios los bendiga. Aquí lo que hacemos es compartir nuestras oraciones. Hoy tenemos un tema precioso que es el perdón. Todo lo que hagamos para perdonar va a ayudar a que sanemos nuestras heridas. Entonces, vamos a trabajar hoy algo que es fundamental para podernos sanar y es el perdón. La pregunta de hoy es, ¿perdonar y pedir perdón a quién? ¿Mm? Perdonar y pedir perdón a quién. Eso es lo fundamental. Esa es la idea de lo que nosotros vamos a hacer esta noche. Preguntarnos a quién vamos a perdonar y a quién le vamos a pedir perdón. Y recuerden que podemos perdonar y pedir perdón a nuestros antepasados que no están en esta tierra, pero que todavía tienen un alma que necesita ser perdonada. Y es muy importante en esta comunión de los santos, en la unión que tiene toda la iglesia del cielo, la iglesia del purgatorio y la iglesia de la tierra, es muy importante darle nuestro perdón a las personas que ya se fueron, que ya murieron en cuerpo, pero que todavía tienen un alma inmortal. El perdón sana, dice Juliet, y es cierto. Entonces hoy vamos a empezar a hacernos la pregunta de a quién necesitamos perdonar. Esa es nuestra tarea, es decir, la tarea de hoy, el webinar de hoy, nuestro grupo de oración de hoy es sobre a quién tengo que perdonar, a quién tengo que pedirle perdón y cómo ese perdón va a desatar áreas bloqueadas de nuestra vida. Ramona dice que tiene que perdonarse ella misma. Entonces, algo muy importante que tenemos los católicos, que es una ventaja grandísima que hay que trabajar, es ser perdonados en el sacramento de la confesión, de la reconciliación con un sacerdote. El sacerdote es el mensajero, pero tenemos que estar firmes en este sacramento de la reconciliación.
Y hoy tenemos que hacer eso por nosotros y por nuestros seres queridos. Entonces ya vamos viendo cómo el Señor nos va a ilustrar y vamos a hacer una lista. Entonces yo los quiero invitar a que abran un archivo en su computador y hagan una lista de las personas a las que tienen que perdonar. Empezando, como dice Janet, por ella misma. Ramona, pues todos nos podemos confesar, por lo menos los que tengamos cerca a un sacerdote y estemos dispuestos a salir del pecado, a cambiar nuestra vida, tenemos el derecho a la confesión. Entonces empecemos eso. Ya dice Lelis Loaiza, perdona a mi padre y le pido perdón a mi papá que ya falleció. Muy bien. Nosotros tenemos siempre, Dolores dice que le pide perdón a la madre. Muy bien. Vamos escribiendo y vamos todos orando por lo que la gente va poniendo en el chat. Perdonar y pedir perdón. Nuestra tarea es esa, es decir, lo que tenemos que hacer nosotros es mirar a quién tenemos que perdonar. Y el perdón es sanador. Entonces, hoy es un día de perdonar y de pensar en cómo me voy a acercar al sacerdote para confesarme, para que el Señor me perdone. Entonces, fíjense que ya estamos tomando conciencia. Es un movimiento de la voluntad. No es algo que yo tenga que sentir, es algo que yo quiero hacer. No es que yo tenga que sentirme en paz para perdonar, no, es que yo decido perdonar. Y eso es lo importante que vamos a trabajar hoy. No es que tú tengas que sentirte en paz y feliz para perdonar. No, a veces duele. A veces tenemos sentimientos de rabia, pero encima de esos sentimientos está un alma que tiene la voluntad de actuar. De manera que no tengamos miedo de arriesgarnos a decir en el nombre de Jesús, yo te perdono. A veces yo no puedo perdonar, entonces le digo al Señor, Señor, perdona a esta persona, perdónala por mí porque yo no puedo. ¿Ok? Tenemos que perdonar y no importa lo que el otro diga. Aquí hay gente que dice que ha perdonado y le ha pedido perdón al papá. Bueno, pero tú vas cambiando. Si uno se confiesa pero aún no hay paz, pregunta Lady. Bueno, es porque tienes que sanar una herida que está más atrás. Para eso vamos a sanar esas heridas. Los que están inscritos en el grupo de oración reciben estas 5 conferencias anteriores. Hay una conferencia muy linda sobre confesarse con un sacerdote, cómo la confesión con el sacerdote sana. Pero también hay que sanar esas heridas de la infancia. Entonces, Luz dice que a veces uno pide perdón, pero no lo hace de corazón. Bueno, Luz dice que quiere perdonar. Hay unas personas a las que quiere perdonar. Entonces, vamos a hacer esta lista para nosotros y vamos a pedirle hoy al Señor que nos ayude a perdonar. Hay personas con las que tenemos rabia, rencor, porque realmente, objetivamente nos hicieron daño y no hay que tener miedo de a esas personas decirles perdón. Entonces vamos a perdonar todo eso que hay atrás. Vamos a perdonar a nuestros padres, a nuestros abuelos. Yo he trabajado mucho con mis 4 abuelitos que ya están muertos, perdonándolos. Y les voy a decir un momento precioso para perdonar, y es en la Eucaristía, en el momento de la paz. Durante la Santa Misa hay un momento especial en que la Iglesia, en todas las Eucaristías, hace un rito precioso y poderoso para perdonar. Y algo que les quiero decir, y gracias porque Rosa me lo hace ver, coloquemos las iniciales de las personas, pero no pongamos el nombre completo de las personas, ¿no? Pongan RJP, punto. El Señor ya sabe quién es, pero aquí no nos vamos a exponer públicamente. Entonces, en el momento de la Santa Misa,
Vamos a, en el momento de la paz, cuando el sacerdote dice esta oración preciosa, dice: Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Y luego el sacerdote dice: daos fraternalmente la paz. Ahí en ese momento toda la iglesia está orando por lo que tú pidas. Entonces ese momento de la paz es importante. Tú le das la mano al del lado izquierdo, la mano al del lado derecho, luego cierras tus ojos y empiezas con el corazón a darle la paz a las personas que te han hecho daño. A tu papá, a tu mamá, a tus abuelos, a tus tíos, a tus hermanos, a tus compañeros de colegio, a las personas con las que has tenido vida sexual, a ti mismo, pero es el momento de perdonar a otros, en el momento de la paz, en la iglesia, en la misa. Mañana mismo aprovechemos y vamos a una misa de perdón para pedir por estas personas que te han hecho daño. Todas las personas tienes que pensar quién te ha maltratado, quién te ha hecho daño. Y tenemos que entender que hay personas que nos hicieron mucho daño y eso duele. No tengamos miedo de confesarnos. Entonces vamos a pedir por estas personas. Señor, ayúdame a perdonar a estas personas que me han hecho daño, con quienes tengo rabia, con quienes siento dolor, con quienes siento miedo. Esa es nuestra tarea. O sea, nosotros necesitamos entender que el perdón nos sana. Entonces vamos hoy a hacer ese proceso de sanación. Señor, yo quiero perdonar. Si el sacerdote no te da la absolución es porque tienes que solucionar algo en tu vida, Ramona. Tienes que solucionar algo en tu vida. ¿Qué tienes que hacer para que te den el perdón? Normalmente cuando uno está viviendo en pecado y no quiere terminar esa situación de pecado, pues el sacerdote no le va a dar la absolución. Entonces vamos a perdonar. En primer lugar, perdonar. Luego vendrá perdonarme y luego terminaremos con pedir perdón. Son 3 capítulos de hoy. Primero, ¿a quién tienes que perdonar? Claro, si estás en unión libre tienes que casarte, Ramona. Es muy importante. Casarte por la iglesia. La unión libre es estar en pecado delante de Dios. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude a perdonar a las personas que nos hicieron daño. Piensa en la persona que más daño te haya hecho y pídele a nuestro Señor por esas heridas que tuvo en la cruz, por esos azotes que recibió, con clavos, con garfios le arrancaron la piel. Pídele que por los méritos de su pasión, de su muerte y de su resurrección, Dios te perdone y Dios te ayude a perdonar a esas personas. Adriana pregunta, cuando una pareja se ha separado y ha sido casada por la iglesia, ¿cómo hace? Vas a donde a la curia y pides la nulidad del matrimonio, que sea nulo, porque hay alguna razón, tal vez hay alguna razón, y eso no lo examina uno, sino un juez canónico, un juez de la iglesia. Nulidad matrimonial. Los secuestradores tenemos que perdonar en México, en Colombia, tantas personas que han hecho tanto daño secuestrando a otros. Tantos gobiernos que hacen daño en nuestros países, en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Salvador, en Argentina, los gobernantes que promueven el aborto. Vamos a
a perdonar a nuestro Padre. Papá, yo te pido perdón y te perdono. Papá, te perdono y te pido perdón. Te perdono por haberme golpeado, por haberme abandonado, por haberme maltratado, por haberme abusado, por haberme menospreciado cuando era niño, cuando era niña. Vamos a perdonar al papá. Señor, ayúdame a perdonar a mi papá. Vamos a pedir porque el Señor nos ayude a perdonar. Entonces es importante, los que están acá, que no se han confesado, que vayan a hacer la confesión con el sacerdote. Que vayan a hacer la confesión con el sacerdote y le piden al Señor que les permita comulgar después de haber sido perdonados los pecados. Vamos a perdonar a papá por esos maltratos, por dolores, por abandonos. Vamos a perdonar a mamá. Mamá, yo te perdono por golpearme, por maltratarme, por haberme comunicado tu tristeza, tu depresión, por haberme agredido, por haberme golpeado. Yo te perdono, mamá. Vamos a hacerlo fuerte, vamos a hacerlo en oración. Mamá, yo te perdono. De todo corazón te perdono y te pido perdón. De todo corazón quiero que tú seas bendecida. Los papás, dicen él, si el papá lo ha humillado, ha preferido a otro hermano, ha dado mal, tú di esto en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, yo te perdono. Por abuso, por aborto, por rechazo. Papá, te perdono porque tú me quisiste abortar. Mamá, te perdono porque tú me quisiste abortar. Perdono a algún miembro de la iglesia que me haya abusado, que me haya manoseado. De corazón yo le doy mi perdón. Quiero romper con todas las ataduras de rabia, de dolor. Esos, dice Daniel, esos delincuentes que están como gobernantes. Mamá, yo te perdono. Al esposo lo quiere perdonar, dice Janet. A la esposa, dice el hombre, la quiere perdonar. Una esposa que nos hizo daño, que nos maltrató, que nos hirió. Y nosotros también ahora vamos a pedir perdón, pero por el momento vamos a empezar perdonando. Examina en tu memoria quién te ha hecho daño. Abuelos que nos maltrataron, que nos golpearon, que nos dejaron mal ejemplo, que nos humillaron de niños. Nosotros no entendíamos por qué nos menospreciaban. Papá, mamá, yo de todo corazón te perdono. Antes de perdonarte tú, ya vamos a la parte donde yo me voy a perdonar, pero ahora vamos a pedirle a nuestro Señor que nos ayude a perdonar. Señor, yo te clamo humildemente que me ayudes a perdonar a esas personas que me han hecho daño a lo largo de mi vida. Te pido humildemente que me ayudes a perdonar a mi papá por abusos, por maltratos, por rabias, por iniquidades, por engaños, por pelear y golpear a mi mamá. Señor, yo te pido que me ayudes a perdonar a mi mamá por intentarme abortar, por maltratarme, por el abandono de papá y de mamá. A los jefes que me han golpeado, me han humillado, me han maltratado. A las personas que me han llevado a situaciones de tentación y de pecado, que quisieron llevarme al pecado, que quisieron hacerme daño. Yo humildemente los perdono. Y piensen esto, hay más pecado en nosotros que en los demás. No creamos que somos santos y que somos puros. Estamos en ese proceso de entender que tenemos hoy que dar el perdón a esas personas que nos han hecho daño.
Y entre más daño nos hayan hecho, más los tenemos que perdonar. El Señor dice, yo quiero leer varias cosas lindas que estuve sacando de la Biblia sobre el perdón que me dejaron impactado. Vamos a leer, les quiero leer un momento a Mateo 6. Hay algo precioso que el Señor nos quiere decir en la palabra. Dice, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante. Cuando ores, entra en tu aposento. Después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano dánosle hoy, perdónanos nuestras deudas así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Perdónanos nuestras ofensas como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Y no nos dejes tentación, mas líbranos del mal. Que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Esto es palabra de Dios. Entonces vamos a entender algo muy importante que el Señor nos dice. Y yo quiero repetirlo, esto está en Mateo 6:14, que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Entonces vamos a pedirle al Señor que, como Él nos lo dice en su palabra, nos ayude a perdonar, por duro que sea. Yo digo, en el nombre de Jesús, perdono a todas las personas que me han hecho daño, a aquella persona que me abusó, a mi papá que me maltrató, que me abusó, a mi mamá que me golpeó, que me maltrató, que me abusó, a los compañeros de mi colegio. Pido que el Señor los perdone y yo de corazón perdono las ofensas que me han hecho. Entonces el Señor nos está pidiendo en Mateo 6:14 que perdonemos para que Él nos perdone. Es una propuesta que Él nos está haciendo. Si tú perdonas, yo te perdono. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude a perdonar a esas personas que nos han hecho daño. Vamos a pedirle al Señor que nos sane todos los abusos sexuales. Hay personas que saben que están siendo abusadas sexualmente, que fueron abusadas sexualmente. ¿Sí? Los papás y las mamás que hicieron tanto daño, vamos a pedirle al Señor que los perdone. Si no nos sale del corazón, no importa, el Señor los perdona por nosotros. Señor, perdónalo tú por mí. Y les voy a leer ahora algo precioso sobre el perdón en Mateo 18. Voy a leer del 21 al 35. Mateo 18. Escuchen esto que es importante. Pedro se acercó entonces y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Dícele Jesús, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía, ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó en libertad
y le perdonó la deuda. Al salir de aquí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, un poquito de dinero, muy poco. Le agarró y ahogándole le decía: paga lo que me debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo en que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Palabra de Dios. Esto es Mateo 18, del 21 al 35. Voy a ponerles acá en el chat. Mateo 18, 21 a 35. Para que lo repasemos y miremos cómo es que el Señor nos pide, así como Él nos perdona, y nos perdona pecados y pecados y pecados, nosotros tenemos también la obligación de perdonar. Entonces, una tarea que tiene que salir de este grupo de oración para mañana, las personas que no se han confesado, hacer una buena confesión con el sacerdote. Aquellos que no pueden recibir la absolución, pedirle al Señor qué es lo que tienen que hacer. Si estuvieron casados anteriormente, en una unión anterior y se divorciaron, buscar la nulidad de ese matrimonio. Si están viviendo en unión libre, casarse por la iglesia. El Señor nos pide que nos casemos por la iglesia. Entonces, esa es la tarea que tenemos que hacer. Vamos hoy entonces a decirle al Señor: Señor, te pido que me ayudes a perdonar. Y vamos a trabajar esta semana fuerte en el perdón a papá, mamá, personas que nos han hecho daño, abuelos, familiares, amigos, amantes, etcétera, esposos que nos abandonaron. Vamos a repetir: Señor, perdónalo tú por mí, por tus grandes sufrimientos, Señor. Perdona tú por mí. Por mis pecados te clamo, ya que tú me los has perdonado, te clamo que me ayudes a perdonar. Vamos a hacerlo fuerte cada uno, sin tener miedo de cómo el Señor nos abre hoy en este grupo de oración. Bendito Dios, por el Santo Espíritu que nos está iluminando nuevos caminos para perdonar. No importa lo que nos hayan hecho, vamos a perdonar. Y si vives con una persona que te hace daño, cada noche antes de irte a la cama, perdónalo completamente, de corazón. Hay personas que viven con personas maltratadoras y no se pueden ir por alguna razón, por miedo, por indignidad. Entonces, Señor, hoy te pido que me ayudes a perdonar a esta persona que me hace daño, sin miedo. Perdonar. Segundo punto de nuestro grupo de oración: Señor, ayúdame a perdonarme yo mismo. Señor, si tengo orgullo para perdonar, como dice Víctor, ayúdame a quitarme ese orgullo, a humillarme perdonando. No importa. Pero ahora digámosle al Señor: Señor, perdóname a mí. Ayúdame a perdonarme yo mismo. Regálame el sacramento del perdón, la gracia de tu perdón para que yo me pueda perdonar. Aquí hay mujeres y hombres que hemos promovido el crimen del aborto y todavía nos duele. Vamos a pedirle al Señor perdón
que nos perdone y sentirnos perdonados por haber cometido aborto. Las mujeres que han usado dispositivo intrauterino están cometiendo un crimen. El dispositivo genera abortos. Entonces vamos a pedirle al Señor: Señor, yo te pido humildemente perdón, te pido humildemente que me perdones, que me ayudes a perdonarme a mí mismo. Señor, te pido por el amor de Dios, ayúdame a perdonar mis delitos, mis atrocidades, mis pecados. Lávame con tu sangre, Señor. Ayúdame a poder pedir perdón frente a un sacerdote. Señor, yo te pido humildemente que tú me ayudes a acercarme al sacramento de la confesión. Te pido humildemente, Señor, que laves mis pecados, que me laves con tu sangre y que abras mi corazón a la humildad de pedirte perdón en la confesión con el sacerdote. Señor, te clamo porque he pecado mucho y te clamo tu perdón. Quiero sentirme libre, limpio, perdonado, purificado, sano de tanta rabia, de tanto dolor. Pídele al Señor en un momento fuerte de oración: Dios mío, perdona mis pecados. Ayúdame a pedir ese derecho de la confesión con el sacerdote. Tú tienes derecho a reclamar la parte de la sangre de Cristo que te toca. No tengas miedo. El Señor te está sanando y te está llevando a pedir perdón. Mañana sábado es un día precioso, 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 precioso para la confesión. Es el día en que honramos a Nuestra Señora, la Virgen María. Y creo que es el primer sábado del año. Entonces vamos, hoy es el primer viernes de enero del año, mañana es el primer sábado. Vamos a ofrecerle a la Virgen María en este primer sábado del año que vamos a buscar la confesión. Vamos a ir a la iglesia y vamos a buscar al sacerdote para pedirle perdón por nuestros pecados. Yo mañana me comprometo también a ir a buscar al sacerdote, a pedirle perdón. Quiero ser perdonado. Quiero sacarme mis dolores, mis rabias, mis resentimientos. Pídele tú al Señor que te dé la dicha, la bendición, la sanación de la confesión, para que Él te perdone. No tengas miedo. El demonio nos pone miedo para confesarnos, pero eso sí, para pecar nos quita el miedo. Entonces pidámosle al Señor: Señor, dame la dicha de ser perdonado por tu ministro, por ese sacerdote que tú has autorizado a perdonar, por la gracia, por ese momento de la Escritura donde tú dices: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a los que se los aten les quedarán atados. Pide al Señor la gracia de ser perdonado, de perdonar, de lavar tu corazón. Es el camino de la sanación. Cuántas depresiones, cuántas tristezas y cuántos dolores, porque estamos alejados de pedirle perdón al Señor. Señor, dame la dicha, dice Gloria, de ser perdonado por el sacerdote. Señor, ayúdame a sanar estos pecados que repito y que repito y que repito. Pero no por eso voy a dejar de confesarme, porque el Señor le dice a Pedro: te voy a perdonar 70 veces 7. Pedro, tienes que perdonar 70 veces 7. Y Pedro le está preguntando como ministro,
como sacerdote, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y el Señor dice, te voy a perdonar infinitas veces. 7 era el número perfecto, entonces 70 veces 7 quiere decir infinito, todas las veces que quieras. ¿Para qué? Porque el Señor quiere mostrar misericordia para que nosotros seamos sanados de esa repetición de los pecados. Hay gente que dice, yo para qué me confieso si vuelvo a pecar. Gran error. Por lo que vas a pecar es que te necesitas confesar, para no acumular pecado tras pecado, y cuando ya has pecado mucho tu alma se endurece. Entonces no dejes que tu alma se endurezca. El alma se vuelve dura por tanto pecado sin confesar. Cuando tú vas y te pones frente al confesionario, te humillas, te arrepientes por un momento, entonces el Señor sana tu alma por tu humildad. Él se derrite por tu humildad, y cuando pides perdón, tu alma queda limpia. Entonces, si caes otra vez, ¿qué haces? Sin miedo, vuelves a confesarte. A ver quién va a ganar, si Dios perdonándote o tú pecando. ¿Quién crees que va a ganar? Solo necesitas sentir que Él te está amando cada vez más y pedir al Señor humildemente, Señor, necesito ser perdonado. No saben la alegría que hay en el cielo cuando nosotros vamos a la confesión. Los ángeles se alegran, la Virgen se alegra, el cielo canta de alegría. Hay fiesta en el cielo cuando nosotros nos acercamos, porque estamos cortando con el pecado, cortando con el mal. Ese es nuestro derecho como bautizados. Es como si a ti te dijeran, tienes derecho a una herencia de millones y millones y millones. Y tú dices, no la quiero, quiero seguir viviendo en la miseria, comiendo el pan que tiran, compartiendo la comida con los perros de la calle. No, tienes derecho a recibir esa riqueza del perdón de nuestro Señor. San Pablo dice, fuisteis comprados a precio de sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor compró nuestra alma a precio de sangre. Y en el momento de la confesión está tomándonos y dándonos ese pedacito de redención. Yo morí por ti. Yo morí por ti. Por cada uno de nosotros Él murió. Entonces, miren, algo muy importante, no juzguemos. A veces somos dados a juzgar al sacerdote, a juzgar a las personas que oran, a juzgar a nuestros hijos. No juzguemos. Más bien mirémonos nosotros los pecados, juzguémonos nosotros y digamos, Señor, perdóname por hablar mal de otros, perdóname por hacer daño, por no hacer el bien. Alguien hablaba ahora de los pecados de omisión, por no hacer todo el bien que yo puedo hacer. Entonces, la segunda parte es, Señor, perdóname. Te pido que me ayudes a sentir perdonado, que me ayudes a sentir tu Santo Espíritu que desciende en el momento de la confesión. Pidámosle al Señor mañana, primer sábado del año, la gracia de la confesión con el sacerdote, el derecho que tenemos como bautizados a ser perdonados por nuestro Señor. Y ese perdón se da a través de la confesión. Entonces vamos en el segundo punto. Primer punto, perdono a los que me hicieron daño. Segundo punto, pido perdón, me quiero perdonar. Y tercer punto, ¿a quién le tengo que pedir perdón? ¿A quién le tengo que pedir perdón? Yo como padre le tengo que pedir perdón a mis hijos por no haberlos educado en la fe bien, por haberles hecho daño, por haberlos abandonado.
¿A quién le tengo que pedir perdón? Es el tercer punto de hoy. ¿A quién he invitado a pecar? Miren, hay personas que ya murieron y nosotros los invitamos a pecar. Yo tengo que pedirle perdón a esas personas que yo llevé al pecado. Tengo que pedirle perdón a las personas que yo corrompí. Si soy hombre, a las mujeres que yo seduje, a las personas a las que yo invité a pecar, a los hijos que abandoné, a los hijos que aborté, tengo que pedirles perdón también. Hijos míos, les pido perdón por haberlos abortado. Si usaste el dispositivo intrauterino, perdón por los hijos que abortaste mientras usabas el dispositivo. Y el dolor que sentimos cuando pedimos perdón es un dolor sanador. Entonces, en este momento es el tercer punto, pedir perdón. Fíjese que tenemos 3 puntos en el grupo de oración de hoy. Primer punto, perdono a los que me hicieron daño. Segundo punto, me perdono y le pido a Dios perdón para mí. Y tercer punto, ¿a quién tengo que pedirle perdón? Un día cumplí años y me reuní con mis hijos y con mi esposa, y en ese cumpleaños les dije, de cumpleaños les quiero pedir perdón. Y a cada uno le dije por qué quería pedirle perdón. Entonces los padres le pedimos perdón a los hijos. Nosotros le pedimos perdón a nuestros padres. Le pedimos perdón a las parejas que tuvimos por fuera de la ley de Dios, con quienes cometimos pecado. Cada persona con la que tú pecaste le tienes que pedir perdón por haberlo llevado, por haberlo motivado, por haber permitido el pecado. Tienes que pedir perdón a los que les has hecho daño, a las personas pobres y humildes que has tratado mal. ¿A cuántos mendigos hambrientos que te han pedido comida, una limosnita por el amor de Dios, y tú pasas teniendo el dinero en la mano, teniendo 50 centavos de dólar? No los das por avaricia, porque no te conmueves con el hambriento. No te conmueves con el pobre. Pídele perdón a las personas a las que tú no has socorrido, pudiendo socorrerlas. Tú no te preocupes si el que toma el dinero lo va a gastar bien o mal. Tú no eres juez del miserable y del pobre. Tú no puedes juzgar. El Señor dice en el Evangelio, al que te pida, dale. Él no dice, si es bueno, dale, y si es malo, no le des. Si es adicto, no le des. No, el Señor dice, al que te pida, dale. Y eso es muy doloroso porque nos saca de la zona de confort. Entonces yo pido perdón por las personas a las que no les di limosna ni ayuda, por haber sido injusto con mis empleados, por haberlos robado. Aquellas personas a las que les pedí prestado dinero y no les pagué, pido perdón y voy a buscar reparar eso. A los que robé, a los que he engañado, pídele perdón a las personas a las que le dijiste mentiras. Mentiras pequeñitas como demonios pequeñitos, y mentiras grandes como demonios grandes. ¿Cuál es peor? ¿Con cuál demonio te quedas? Pequeñas mentiras a lo largo del día. Diga que yo no estoy, no tengo dinero. Mientes, pide perdón. Y yo pido perdón a las personas a las que les he dicho mentiras. Y me comprometo a no mentir más. Me comprometo a no llevar a más personas al pecado. Me comprometo a no ayudar a que las personas pequen.
Me comprometo a predicar más. El viernes pasado hablábamos del respeto a la vida, de promover la cultura de la vida. Entonces, pidamos perdón por las pequeñas mentiras. La pregunta, ¿una pequeña mentira es la raíz de una gran mentira? Por ejemplo, una pequeña mentira me lleva a otra. Entonces pidamos perdón por haber mentido, pidamos perdón por no haber dado testimonio de Dios. Hay que pedir perdón a personas a las que les hemos debido predicar y no les predicamos, nos quedamos callados por vergüenza y por miedo. Porque tenemos una cuenta en Facebook y nunca hablamos contra el aborto. Y solo ponemos pendejadas, perdónenme la palabra, idioteces, mediocridades, fotos tontas, pero no utilizamos las redes sociales, Facebook, Twitter, para predicar. Este grupo de oración vino de darme cuenta de que yo usaba las redes sociales para ganar dinero, para mis negocios, para mis cursos, pero no las usaba para el bien de Dios. Y por eso se creó Viernes de Sanación, como una manera de reparar el daño de usar las redes sociales para otras cosas y no usar ese poder para Dios. Entonces vamos a pedir perdón a tantas personas a las que les hemos hecho daño, a las personas que hemos engañado, diciéndoles mentiras, los padres que han engañado a sus hijos diciéndoles mentiras. Hay padres adoptivos que no le dicen a sus hijos que son adoptados y los niños sufren mucho cuando no les han dicho. Señor, yo te pido perdón por haber mentido, por haber engañado, por haber robado, por haber llevado a personas a pecar, especialmente en el área sexual, haber llevado a personas a pecar. Y finalmente vamos a pedirle perdón y vamos a perdonar a Dios. Ojo, ustedes dirán, pero Dios, ¿qué ha hecho? Pues no importa, tú a veces sientes que Dios es injusto, tú a veces sientes que Dios no te quiere, entonces perdónalo, dile, Señor, yo te perdono, porque a veces siento que eres maltratador conmigo. Te pido perdón porque te he olvidado, Señor. Mira, el Señor clavado en la cruz y tú no lo miras a lo largo del día. Entonces pídele perdón y perdónalo si sientes que Él te ha hecho daño. Necesitas perdonar a Dios, Señor. Yo a veces siento que me abandonas, te perdono. Dios mío, ayúdame a ser cada día mejor a través del perdón. Vamos a orar, Señor, ayúdanos a poder ser perdonados. Señor, ayúdanos a perdonar. Vamos a orar para que el Señor nos pueda cada día más acercar a esa naturaleza, a esa bendición tremenda del perdón. Vamos a pedirle al Señor. Voy a hacer una oración muy linda y muy larga, pero quiero que ustedes se pongan en oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración de perdón. Señor Jesucristo, hoy te pido la gracia de poder perdonar a todos los que me han ofendido en mi vida. Señor Jesucristo, hoy te pido la gracia de poder perdonar a todos los que me han ofendido. Sé que tú me darás la fuerza para perdonar. Te doy gracias porque tú me amas y deseas mi felicidad más que yo mismo. Señor Jesucristo, hoy quiero perdonarme por todos mis pecados, faltas y todo lo que es malo en mí y todo lo que pienso que es malo. Señor, me perdono por haberme metido en ocultismo, por usar tablas Ouija,
horóscopos, sesiones, adivinos, amuletos, por haber tomado tu nombre en vano, por no adorarte, por herir a mis padres, emborracharme, usar droga, por pecados contra la pureza, por adulterio, por abortar, por robar y por mentir. Me perdono de verdad, Señor. Quiero que me sanes de cualquier ira, amargura y resentimiento hacia ti. Por las veces que sentí que tú mandaste la muerte a mi familia, enfermedad, dolor de corazón, dificultades financieras o todo lo que yo haya pensado que eran castigos. Perdóname, Jesús, y sáname, Jesús. Señor, perdono a mi madre por las veces que me hirió, por las veces que se resintió conmigo, que estuvo furiosa conmigo, por las veces que me castigó, prefirió a mis hermanos y hermanas a mí. Me dijo que yo era tonto, feo, estúpido, o que le había costado mucho dinero a la familia, o cuando me dijo que yo no fui deseado, que fui un accidente, una equivocación, o que no era lo que quería. Perdono a mi papá por cualquier falta de apoyo, falta de amor o de afecto, por falta de atención, de tiempo, por falta de compañía, por tomar licor, por mal comportamiento, por portarse mal con mi mamá y con los otros hijos, por pelear con mi mamá, por hacerme castigos severos e injustos, por irse, por abandonarme, por irse lejos de casa, por divorciarse de mi madre, por no serle fiel. Señor, perdona a mis hermanos y hermanas que me rechazaron, que dijeron mentiras de mí, me odiaron, estaban resentidos contra mí, competían conmigo por el amor de mis padres, me hirieron físicamente o me hicieron la vida desagradable de algún modo. Les perdono, Señor. Señor, perdono a mi esposo o a mi esposa por su falta de amor, de afecto, por su falta de consideración, por su falta de apoyo, por su falta de comunicación, por rabias, tensiones, faltas, dolores o por actos o palabras que me hirieron o perturbaron. Señor, perdono a mis hijos por su falta de respeto, falta de obediencia, falta de amor, de atención, de apoyo, de comprensión, por sus malos hábitos, por cualquier mala acción que me puede perturbar. Señor, perdono a mi abuela, abuelo, tíos, tías y primos que hayan interferido en la familia, que me hayan hecho daño, que me hayan causado confusión o que hayan enfrentado a mis padres o a mi familia. Señor, perdono a mis parientes políticos, especialmente a mi suegra, a mi suegro. Perdono a mis cuñados y cuñadas. Señor, hoy te pido especialmente la gracia de perdonar a mis yernos y nueras y otros parientes por matrimonio que tratan a mis hijos y a mi familia sin amor. Jesús, ayúdame a perdonar a mis compañeros de trabajo que son desagradables o que me hacen la vida imposible. Por aquellos que me abruman, que me cargan, que me maltratan en el trabajo, que chismosean de mí, que no me ayudan, que me quitan el trabajo, que intentan quitarme el trabajo, hoy los perdono. Señor, también necesito perdonar a mis vecinos por molestar, por hacer ruido, por no tener sus perros amarrados, por dejar que entren a mi casa, que me dejen basura, por no tener la basura recogida, por el desorden. Yo los perdono. Señor, perdono a mi párroco y a los sacerdotes. Perdono a mi comunidad, a mi parroquia, a mi iglesia por su falta de apoyo, mezquindad, por la falta de amistad, por malos sermones, por no apoyarme como debían, por no usarme en un puesto de responsabilidad, por no invitarme a ayudar en puestos mayores y por cualquier otra herida que la iglesia y sus representantes me hayan causado. Los perdono hoy de todo corazón. Señor, perdona a todos los profesionales que me hayan tratado de mal forma, los médicos, enfermeras, abogados, policías, trabajadores de hospital, por todo lo que me han hecho, por maltrato, los perdono sinceramente.
Señor, perdono a mi jefe por no pagarme lo suficiente, por no apreciarme, por despreciarme, por no ser amable o razonable, por estar furioso, por no querer hablar conmigo, por no promocionarme y por no mostrar gratificación por mi trabajo. Señor, perdona a mis profesores y a todos los formadores del pasado, así como los actuales. A los maestros que me castigaron, humillaron, insultaron, me trataron injustamente, se rieron de mí, me llamaron tonto, estúpido, me hicieron quedar castigado después del colegio, me calificaron injustamente. Perdono a mis amigos que me han decepcionado, Señor Jesús, a los que han perdido contacto conmigo, que no me apoyan o no me apoyaron, que no estaban disponibles cuando yo los necesitaba, a los que les presté dinero y no me lo devolvieron, a los que me criticaron, me humillaron. Señor Jesús, pido especialmente la gracia de perdonar a esa persona que más me ha herido en la vida. Pido perdonar a mi peor enemigo o enemiga, la persona que más me cuesta perdonar, o a la persona que haya dicho que nunca la perdonaría. Yo la perdono en el nombre tuyo, Jesús. Gracias, Jesús, porque me estás liberando del mal de no perdonar. Y pido perdón a todos aquellos a los que yo también he ofendido. Gracias, Señor, por el amor que llega a través de mí hasta ellos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, te doy. Y los dejo ahora con el mensaje del Santo Padre en el Año Nuevo. Muchas gracias y una feliz noche.